Volvieron a subir el pronóstico de inflación que esperan para México analistas del sector privado encuestados por el Banco Central de México. La inflación esperada al cierre de este año es del 7,5%, la subyacente de 6,88%. También es más elevada la expectativa de inflación para 2023 y también para 2023 una proyección de crecimiento económico más bajo. Y le estoy dando estos datos cuando estamos marcando, de hecho el que lo marca es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues su victoria electoral hace 4 años, y después de esa victoria llegó la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania, y vale entonces preguntarnos cómo se ve la economía de México. Ya llegó el economista Luis Fonserrada, asesor del American Chamber México. Qué gusto saludarte y preguntarte primero, ¿qué cambiarías hoy de la estrategia económica del gobierno? ¿Qué dejarías y por qué? En primer lugar, daría una certeza jurídica absoluta al sector privado, de tal manera que sus inversiones estén claramente respetadas y se sientan seguros al invertir. Entonces, una certeza jurídica absoluta, respeto a los contratos existentes y a los que se pudieran firmar, y por supuesto un respeto absoluto a los derechos de propiedad, Gabriela. Ese sería el primer gran cambio que yo llevaría a cabo, que no se ha llevado a cabo, hay dudas, y por lo tanto la inversión privada, que podría ser uno de los importantes motores, está muy detenida. Y el segundo gran cambio que yo llevaría a cabo es en el presupuesto del gobierno. Si en vez de estar llevando a cabo muchos recursos a subsidios, estos se dedicaran a inversión pública, la inversión pública tiene enormes ventajas y es muy importante. De una parte, induce a la inversión privada, la complementa, mejora la productividad general del país y, por supuesto, que además genera empleos. En cambio, el estar utilizando una parte importante del presupuesto para subsidios no crea empleos permanentes, no crea inversión, no estimula la inversión privada. Esos serían los dos grandes cambios que yo llevaría a cabo, Gabriela. Y ahora, cuando estás hablando de los motores de la economía, la inversión, el consumo y las exportaciones, y lo que México ha ganado gracias al dinamismo de la economía estadounidense, Luis. Así es. Mira, efectivamente, la economía tiene 3 grandes motores para crecer. Cualquier economía en el mundo. La de México, efectivamente, tiene apagados 2 motores, Gabriela. El motor del consumo ha estado relativamente apagado porque no tenemos el empleo suficiente, los salarios están perdiendo de manera importante poder adquisitivo por la inflación, y de otra parte no hay una actividad económica interna, un crecimiento suficiente que estimule más el empleo y por lo tanto el consumo. Por lo tanto, el motor del consumo está, yo te diría, relativamente apagado. El de la inversión, que es el otro gran motor de una economía, también está bastante parado. Las inversiones que están dando son apenas las suficientes para seguir manteniendo el mínimo necesario en las empresas. No hay inversión suficiente para que se convierta en un motor de crecimiento. Y el único motor que ha existido desde hace ya 2 años, a partir de mayo del 20, yo te diría exactamente 2 años, ha sido el motor de las exportaciones. Y como nuestras exportaciones van sobre todo a Estados Unidos, bueno, pues es el gran motor de la economía mexicana, es la economía americana. Y ese es el motor que nos ha mantenido. Te imaginarás que si ese motor se detiene un poco o se reduce, pues la economía mexicana se quedará con su principal motor de crecimiento. Y estamos hablando, Luis, además cuando ya el día de ayer la Reserva Federal de Atlanta está pronosticando en su modelo, pues una contracción en este trimestre, lo cual implicaría que habría una recesión técnica o que ya estaríamos viviendo una recesión técnica, pero también ayúdame a entender, Luis, los analistas están viendo mayor inflación
según la encuesta de Banco de México, y entonces preguntarte qué ha funcionado de este esfuerzo, programa inflacionario del gobierno hasta ahora y por qué ha funcionado de esa manera. Por supuesto, mira, se presentó un programa antiinflacionario del gobierno que incluye limitar los precios de algunos bienes primarios, que incluye un acuerdo con el sector privado para que no se incrementaran los precios y algunos programas de producción, pero esos son de mediano y de largo plazo que debíamos haber hecho desde hace tiempo. Yo te diría que otro de los componentes de este programa fue el quitar los impuestos a la gasolina. Y este sí ha sido muy importante. Hoy tenemos una inflación de 7.8, 7.9 prácticamente. Sin duda, cuando conozcamos las cifras del mes de junio, es probable que estemos arriba de 8%. Y si no se hubiese llevado a cabo la medida de quitar el impuesto a la gasolina, es muy probable que en junio estuviéramos en una inflación de 11.5. La inflación de mayo hubiera sido superior a 11%. Así que ese solo elemento sí ha permitido una inflación menor, porque además del costo mismo de la gasolina, pues es un insumo que afecta a los precios de toda la producción, de todo el transporte, de todos los sectores. Así que es el único que ha funcionado en realidad. Los otros no, porque los precios de los alimentos, los precios de los bienes primarios siguen todos por arriba de 10%, algunos 11,5%, otros hasta 13%, Wow. pero sin duda la gasolina fue un elemento importante, Gabriela. Por último, Luis Fonserrada, posibilidades, riesgos de una contracción, recesión en México. Por supuesto. Si efectivamente la economía americana, que ya está reduciendo su actividad, yo te diría que en las últimas 10 semanas se ve claramente un descenso. Algunos indicadores muy oportunos, por ejemplo, de Fed, de las diversas oficinas que tiene la Fed. En Nueva York tiene, por ejemplo, un indicador semanal y ahí ves claramente una tendencia de las últimas semanas reduciéndose la actividad económica con una pequeña recuperación en la última semana. Sin embargo, eso no va a durar. La tasa de interés va a tener su efecto, estos incrementos importantes, y va a seguirse reduciendo la actividad americana. Por lo tanto, en algún momento del año, probablemente ya en el tercero, pero con mucho más seguridad en el cuarto y sobre todo ya en el 23, es muy probable que veamos un trimestre del producto negativo en México. Pues ahí lo tienen. Qué gusto saludarte y hablar contigo, Luis Fonserrada. Hasta una próxima oportunidad. El gusto es mío. Hasta luego, Gabriela.